Buenas noches, mi nombre es Esther Rodríguez y le estaré hablando de la comunicación educativa en la educación a distancia. La comunicación es un acto recíproco de transmisión de mensajes que conllevan contenido, implica interacción, intercambio de información en los participantes del acto comunicativo. Su base fundamental es informar, influir y transformar. La comunicación que se establece entre el educador y los alumnos es determinante en los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. La calidad de los programas educativos que se ofrecen a través de la modalidad de educación a distancia depende de una serie de factores que se deben considerar en su descripción. Entre estos se encuentra el diseño del ambiente del aprendizaje, siendo un aspecto fundamental del mismo, la comunicación entre el docente y los alumnos, entre estos y sus pares. La comunicación educativa pone en práctica los objetivos fundamentales de las comunicaciones, tales como informar, influir, transformar. Funciona en una educación de interdependencia entre educador y educando, provocando una acción y reacción con la finalidad de promover el aprendizaje. Aspecto que caracteriza la comunicación en la educación a distancia. Uso de medios electrónicos, se emplean plataformas virtuales, libros digitales, apunte online, acceso a tutores, video y material audiovisual para transmitir conocimiento. Para ello, resulta imprescindible una conexión a Internet que permite acceder a los soportes o plataformas en la que se encuentran los contenidos. La modalidad de la educación a distancia reúne las condiciones necesarias para desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender, puesto que una de sus características fundamentales es el aprendizaje autónomo. Es una modalidad educativa organizada en torno al aprendizaje de los alumnos que se convierten en el centro del proceso educativo y en protagonistas de su propio aprendizaje. Su modelo de comunicación responde a esta realidad y se caracteriza por ser un modelo basado en el proceso de aprendizaje. En este contexto, la función del educador es buscar los medios que permitan estimular en el alumno el proceso de análisis y reflexión sobre su propio aprendizaje. El educador no ha de limitarse a proporcionar materiales didácticos como informaciones a ser aprendidas, sino que debe promover al alumno de herramientas que le permitan desarrollar su capacidad de pensar, de interrelacionar informaciones, datos y conocimientos teóricos, de elaborar su propia conclusión y construir una explicación integral del fenómeno estudiado. En la educación a distancia, la información ha de ser suministrada en función al proceso del aprendizaje. El alumno ha de acceder a ella cuando la necesite para dar respuesta a su pregunta o para continuar el proceso de construcción personal de comunicación. La comunicación es una modalidad educativa, es un recurso para que el alumno aprenda a aprender. Diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica, ejemplo de cada una. La comunicación asincrónica es aquella que se desarrolla en tiempo diferido, es decir, no coincide en el tiempo el mensaje enviado por el emisor, la llegada del mismo al receptor y la respuesta dada por este. Ejemplo, correo electrónico y correo postal. Y la comunicación asincrónica es aquella que se desarrolla en tiempo real. Se da cuando conversamos con alguien de manera presencial o utilizando algún canal por medio físico, por ejemplo, el teléfono y la computadora, chat, entre otros. Explique los medios didácticos
y la comunicación utilizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Tenga en cuenta concepto y medio didáctico, la clasificación y su clasificación de cada medio. La comunicación a distancia utiliza una serie de recursos y dispositivos como soporte de comunicación que debe darse entre los docentes y sus alumnos, así como un medio tangible en el que se almacena la información educativa que se hace llegar a los alumnos. Este medio se estructura de forma tal que contenga no solo contenido educativo, sino también una serie de actividades y ejercicios de retroalimentación que facilitan el aprendizaje independiente que siguen los alumnos a distancia, expresan la propuesta pedagógica del docente. Los medios, ya sea impreso, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los alumnos los contenidos educativos y sirve como soporte de la comunicación. Los medios más utilizados en la educación a distancia son el material impreso, autoinstructivo, los medios audiovisuales, radio, televisión, etc. y los medios informáticos, pero hay que destacar que el medio por sí mismo carece de significado pedagógico. Solo se convierte en un recurso didáctico si se le integran los elementos pedagógicos necesarios para facilitar el aprendizaje. A modo de cierre, cada uno realiza una reflexión acerca de la importancia de la comunicación en la educación a distancia. La comunicación a distancia es la comunicación. En conclusión, la comunicación en la educación a distancia es sumamente importante, ya que esta constituye una modalidad dirigida a satisfacer las crecientes necesidades de aprendizaje del personal docente y directivo educacionales, por lo que su perfeccionamiento se convierte en un reclamo de la universidad de nuestro tiempo. En la educación a distancia en especial, resulta importante partir de hecho que el proceso pedagógico es en esencia un proceso de comunicación donde intervienen diversas prácticas de interacción en el que se imbrican las actividades pedagógicas y la comunicación pedagógica. El aprendizaje es un proceso individual de gestión cognitivo en el que se pone en acción la personalidad total del sujeto. Por tanto, es un proceso social de interactuación con otros sujetos, el maestro, los alumnos, la familia y la sociedad. Gracias. Hasta aquí mi exposición.